y también en todos los lugares donde estén cada persona que esté conectada. Deseo que la bendición de Dios esté con cada persona. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, Señor, nos sentamos a la mesa. Señor, te suplicamos que por tu grande misericordia tú obres en cada vida. Señor, estamos aquí para rendir culto al Dios que vive y permanece para siempre. Señor, en esta noche inclino mi cabeza delante de la dulce presencia del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ministra como tú sabes hacerlo, porque tú eres soberano, porque tú eres el dueño de esta obra, porque tú eres Dios. Amado Espíritu Santo, hoy reconocemos nuestros defectos, nuestros errores, nuestras descualidades. Perdónanos, Señor. Hoy te suplicamos, Señor, que tu paz, tu presencia esté hablando y esté ministrando a cada persona. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Libro el apóstol Santiago. Santiago capítulo 5. Gloria al Señor. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Amén. Cuando hayan encontrado pueden decir amén. Los que están ahí a través de las redes sociales, también yo les invito para que estén ubicando la palabra del Señor y tal vez usted puede tenerla ahí en el computador, puede buscar, y el que no tenga Biblia, le aconsejo muy amablemente para que consiga una. Es la mejor compra que uno puede hacer cuando compra la Biblia, que es la palabra del poder de Dios. Amén. Así que Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Dice así: por tanto, hermanos, oído, está hablando a los hermanos. ¿Dónde están los hermanos? Amén. Y a los hermanos y a las hermanas, ¿no? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, es una palabra bien hermosa, paciencia. ¿Qué significa paciencia? Paciencia es ser pacientes. Ay, Dios mío, a veces toca tener paciencia con mucha gente por ahí. Mucha gente, decía mi papá. ¿Qué es paciencia? Es la capacidad de sufrir. ¿Oído el significado de paciencia? La capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades. Ese es el significado de paciencia. O cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Entendieron qué es paciencia? Paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades, o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que en esta noche nosotros entendamos. Somos el pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, y como pueblo del Señor tenemos que estar seguros, confiados, que el Señor está con nosotros. Él lo prometió, y he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestros días, hasta que salga Reinaldo Peña de este cuerpo, o hasta que usted que me está oyendo salga de este cuerpo, o hasta que suene la trompeta y se vaya a la iglesia. Cuando ya suene la trompeta y se vaya a la iglesia, el cristiano que se quede, santo es el Señor. Ese cristiano no va a poder decir y exclamar lo mismo, porque ya la presencia del Señor, la presencia del Espíritu de Dios, que nos da fortaleza, que nos ayuda en nuestras debilidades, ya no va a estar con nosotros. Amén. Entonces, por eso dice el apóstol, ahí el apóstol Santiago
Sed pacientes y orad. Mire la primera recomendación y está ahí en el título. Sed pacientes y orad. Hermano, una de las formas como demostramos al Señor que estamos pacientes y esperando en Él es cuando nosotros tomamos la decisión de orar y esperar en el Señor. Orar, hermano, orar nos llena mucho de paciencia, gloria al Señor, orar. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Por qué dice hasta la venida del Señor? Por lo que ya acabé de decir. Hasta la venida del Señor, el Señor prometió estar con nosotros todos los días. En los momentos más difíciles, cuando tú no tienes para pagar el arriendo, cuando tú no tienes para el almuerzo, para el desayuno, para la cena, cuando los niños no tienen calzado y no hay ropa, cuando, como dijera el profeta Habacuc, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, dice, con todo yo me gozaré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que así como lo dijo el profeta Habacuc, nosotros también lo tengamos ahí radical, bien claro en nuestra mente. Amén. Que nosotros en medio de las dificultades, en medio de la escasez, tenemos que adorar a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es que, mire, esto compagina y tiene mucho que ver con la respuesta de lo que es el significado, lo que es la palabra. Dice, soportando cosas molestas u ofensivas, aunque a nosotros nos ofendan, tenemos que ser pacientes y no quejarnos ni rebelarnos. ¿Sí ven? Hermano, cuando nosotros somos pacientes, el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Eso es lo hermoso de la paciencia. ¿Sabe qué es la paciencia? No es nada más ni nada menos que es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Fruto del Espíritu Santo. Hermano, si alguien fue paciente en el Antiguo Testamento, fue Moisés. Moisés tiene que ser muy paciente porque también su tocayo Moisés era muy paciente. Allá es de la Biblia, gloria al Señor. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos ese fruto maravilloso. Dice, la paciencia es un maravilloso fruto del Espíritu Santo, hermano. Si el Espíritu Santo está aquí, no tenemos por qué estar afanosos, desesperados, angustiados, de mal genio, amargados. No, Señor. No, Señor. El Espíritu Santo está aquí. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Yo lo siento, yo lo digo porque estoy sintiendo y sé que es la realidad. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Y por eso en medio de las pruebas, de las dificultades, de las amenazas, de las noticias feas, tenemos que estar contentos. Dice, hasta la venida del Señor. Y pone un ejemplo, el apóstol Santiago, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermano, no es nada fácil para un agricultor, para un campesino que invierte dinero en comprar la semilla, invierte dinero en comprar los insumos para abonar la tierra. Amén. Invierte dinero en la comida que va a gastarse cuando se está trabajando en sembrar él y tal vez todos los obreros que él contrate. Se gasta, es una inversión grande, hermano. Y por fin se aró el terreno, se preparó la tierra, se abonó, ¿cierto? Y ahora viene la siembra. Se sembró. Entonces el día que ya terminan de sembrar, yo me imagino al agricultor diciendo, bueno, gracias a Dios, ya quedó sembrada toda la semilla. Nos alcanzó, gracias a Dios.
Bueno, qué bendición. Ahora, ¿qué sigue? A esperar, hermano, es lo más difícil, esperar. Y preciso que es cuando empieza el sol a brillar y a secar la tierra y a no permitir que nazca ese cultivo, ¿cierto? Llámese de cualquier clase de cultivo. Hermano, entonces, ¿qué tiene que hacer el agricultor? ¿Se pone desesperado? No, hermano. Si ve que está muy fuerte el verano, el sol está agotando y acabando tal vez la semilla, él trata de hacer un riego, consigue más inversión, hermano, para el campesino que ahí está esmerado, que está paciente, hermano, consigue agua, la trae de donde sea, hermano, a través de mangueras, de tubos, de canales, perdón, pero hace que su cultivo reciba agua, hermano, y más sin embargo con paciencia espera que sea Dios el que envíe la lluvia. A veces le llega a tiempo, por eso el apóstol Santiago dice, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. A veces se demora la lluvia y el campesino se levanta bien de mañana, bien temprano, tal vez da gracias a Dios, ¿cierto? Y mira al cielo a ver si ya hay lluvia, esperando con paciencia, hermano, y no puede hacer nada. Entonces, ¿qué? Se pone muy bravo y va y arranca la semilla que está sembrada. No, hermano, esperar. Pero Dios, que es bueno, que es misericordioso, que sabe que hay una humanidad que está necesitando a diario de comer, de consumir alimentos, Dios envía esa lluvia, la temprana y la tardía, que riega la tierra, dice el profeta Isaías, y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra, y da ganancias al que siembra, y lleva pan a la ciudad. Nosotros aquí, hermano, a veces nosotros ignoramos qué está pasando para la finca, ¿cierto? Esperando que llegue la leche, y por qué le subieron a la leche, y por qué no habrá llegado. Uy, ¿cierto? ¿Por qué no han traído leche? ¿Por qué no han traído pan? Pero no nos detenemos a pensar qué circunstancias difíciles está viviendo el agricultor que está allá en el campo. Y se nos olvida orar, solo llegamos a orar, Señor, gracias porque pudimos comer, gracias porque estamos satisfechos, gracias, Señor. Te pedimos el desayuno para mañana, el almuerzo, Señor, eso sí nos gusta pedir, pero se nos olvida orar, Señor. Tu palabra dice que tú eres el Dios que riega la tierra y la hace germinar y producir. Oramos por los campos, oramos por los sembrados que hay de todos los cultivos que hay sembrados. Señor, que tu presencia sea trayendo buen fruto, hermano, para que la humanidad tengamos comida. Se nos olvida orar por el campesino, se nos olvida orar por la tierra, se nos olvida orar. Nos gusta comer pescadito, ¿cierto? Hay muchos que nos gusta por ahí el pescadito, pero se nos olvida orar. Señor, bendice los mares, bendice los ríos, ¿cierto? Qué bendición, hermano, cuando podemos orar, Señor, cuando nos acordamos, Padre, aquí en Colombia, tú nos has regalado dos maravillosos mares, dos hermosos mares, el océano Atlántico, el océano Pacífico. Señor, bendice que sea tu presencia trayendo bendición a las aguas, sana las aguas de los ríos, de los mares. Señor amado, bendice a Colombia, bendice a Venezuela, bendice a Panamá, Ecuador. Hermano, a veces somos tan egoístas y tan mezquinos, es que no hay por qué orar, es que me arrodillo y se me va el pensamiento que debo orar. Pues hermano, piensa en sus vecinos de Venezuela, de Ecuador, de Panamá, los Estados Unidos, hermano, que a veces agobiados también por las inclemencias del tiempo, por la lluvia, hermano, que sea Dios tomando el control. Pero nosotros, hermano, tenemos que ser pacientes, orar con paciencia, hermano. Ayer aquí en nuestro barrio, en nuestro sector, quitaron el agua, el acueducto, cerró las llaves y no había agua. Ayer fue o antier.
Antier, ¿cierto? Ayer. Bueno, ayer. Y más de uno desesperado porque no había agua. Unos para el baño diario, otros para el alimento, para lavar la ropa. Hermano, para todo tanta falta que hace el agua. Hermano, pero ¿sabe una cosa? Ahí era cuando nosotros ayer debíamos de estar contentos. Señor, gracias porque tú tienes el control. Señor, bendice a los que están trabajando allá en el arreglo del acueducto, Señor, que tú les des sabiduría, tu paz, tu presencia esté con ellos. Hermano, tenemos que orar por los que están en eminencia, por nuestros gobiernos, por todos, hermano. Sí hay por qué orar y para que Dios sea dándonos paciencia. ¿Por qué? Porque como iglesia del Señor tenemos que aprender ese fruto, a deleitarnos, a gozarnos. De hecho, que el tema de esta noche es gozando de la paciencia, gozando, disfrutando de la paciencia del Espíritu Santo de Dios, hermano. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos da paciencia. Es el Espíritu Santo de Dios, hermano. Mire, a veces cuando nosotros, una persona cristiana, estoy hablándole al pueblo del Señor, llega una enfermedad, un dolor sorpresivo, nos toma de sorpresa un dolor, y ¿sabe qué? Hermano, tal vez empezamos a quejarnos, a renegar, a decir, hermano, a mostrar cara de angustia, pero se nos olvida decir, Espíritu Santo, gracias, dame paciencia para soportar las pruebas, para soportar las enfermedades, esos momentos difíciles, hermano. Ahí está el glorioso, majestuoso Espíritu de Dios, hermano. Mire lo que nos aconseja el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Aquí está hablando el apóstol Pablo también. Dice, también os rogamos, hermanos, Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, hermanos. Hay hermanos y hay personas, a veces hay jefes en el trabajo que son bastante ásperos, que son difíciles de soportar. ¿Qué tenemos que hacer? Con paciencia, hermano. Ahí soportar a los débiles y ser pacientes con todos, hermano, con todos. Hermano, tú que me estás oyendo, tienes que ser consciente que tú eres una persona diseñada según el molde y el propósito divino, pero que aún tus propios hijos no pueden ser exactamente como tú. Cada uno tenemos nuestra propia personalidad, nuestros propios defectos, nuestros propios anhelos, ilusiones, hermano. Por eso nosotros tenemos que ser pacientes para con todos. ¿Sí ven? Eso lo dice el apóstol Pablo, paciente para con todos. Tenemos que estar muy conscientes y siempre orando a Dios que nos dé ese fruto maravilloso del Espíritu Santo. Hermano, sin los frutos del Espíritu Santo es difícil que nosotros podamos decir que somos cristianos. Cuando están los frutos del Espíritu Santo, hermano, es la persona cristiana que brota una sonrisa en medio de las dificultades, de los momentos difíciles o de los momentos hermosos, que no se vuelve altivo porque le llegó una bendición, no, sino que está ahí gozoso sirviéndole al Señor. Amén. Eso es lo que tenemos que tener presente siempre. Tenemos que ser pacientes con los ignorantes. Hermano, la palabra del Señor nos manda también que hay que ser paciente con los ignorantes. Vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor con respecto a este punto, hermano. Hebreos 5:2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados,
puesto que él también está rodeado de debilidad. Hermano, a veces nosotros vemos que la gente, uno le explica la palabra del Señor y como que no quiere entender, como que está ciego, como que no oye, como que no ve. Hermano, y uno tratando de explicarle que sin Dios la vida es más difícil, sin Dios la vida es más dura, sin Dios nos impacientamos más. Pero con esos débiles, con esos ignorantes acerca de la palabra del Señor, también hay que tener paciencia. Si ven lo que nos dice la palabra, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Mire, hermano, todos los seres humanos, puede ser el pastor más ungido. Hermanos, somos humanos y mientras estemos en este cuerpo humano, puede ser el profeta que haga, mejor dicho, suelte palabras que se cumplan de parte de Dios. Pero mientras estemos en este cuerpo, tenemos que ser pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra humanidad que nos lleva a pecar. Muchas veces sin darnos cuenta, muchas veces sin premeditarlo, hermano. Nosotros pecamos, ofendemos a Dios, ofendemos al prójimo y a veces ofendemos con conciencia. ¿Sí ven? Con conciencia, hermano. A veces somos groseros, altivos, a veces somos atrevidos como cristianos y no respetamos a nuestro prójimo. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? El Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, hermano. Tenemos que tener paciencia con los que son más débiles. Con los niños tenemos que ser pacientes, porque si hay cosa delicada es ser impaciente con los niños. Hermano, la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños. Y si el reino de los cielos es de los niños, es porque Dios está con los niños, así sean los niños allá del inconverso, los niños del que es tal vez drogadicto, vicioso, tal vez borracho, pero Dios está con los niños. Hermano, Dios ama a los niños. El reino de los cielos se hace fuerte, pero hay que ser como los niños. Los niños son sabios, son santos, son inocentes, tienen amor en su corazón. Aunque a veces las personas son duras con los niños y al ratico, al momentico, al niño ya se le olvidó y el niño vuelve a buscar a esa persona que lo ha agredido, que lo ha tal vez regañado, que lo ha ultrajado, porque el niño es así. Por eso el reino de los cielos es de los niños. Hay que ser paciente, dice el tema de esta noche, gozando de la paciencia. Gozando de la paciencia del Espíritu Santo de Dios, hermano. A veces nosotros nos impacientamos y queremos cambiar a las personas a nuestro propio gusto y con nuestras propias fuerzas. Esto sí que es un punto tremendo, hermano. Conozco a un hombre, hermano, que él es bastante activo, dinámico, y su esposa es más calmadita, más aquietada, más pausada, hermano, y ese esposo se pone impaciente porque su esposa no es igual de enérgica a él, porque no reacciona como él, porque no piensa como él, y él quiere cambiarla a la fuerza. Hermano, nosotros en Cristo tenemos que ser pacientes. Con esos que son ahí un poquito más calmaditos, más pausados para hacer las cosas, hermano, nosotros no podemos cambiar a nadie. Tremendo, hermano. Me acuerdo cuando tristemente yo estaba descarriado. Me había salido del propósito de Dios, hermano, y mi madre quería cambiarme y me aconsejaba y me regañaba y mejor dicho, era tan fuerte que yo a veces me estaba pensando y decía, mamita, ore y espere en Dios. Usted no puede cambiarme. Hermano, tenemos que ser conscientes que nosotros no podemos cambiar a ningún pecador. Tenemos que ser conscientes que debemos predicar la palabra, dar ejemplo,
dar testimonio, porque si una de las pautas que es muy necesaria para que una persona cambie es nuestro testimonio. Tenemos que dar testimonio de que ahora somos del Señor, que ahora somos convertidos, como dice la palabra del Señor. Así que arrepentidos y convertidos. Ahora nos hemos arrepentido de ese mal que vivíamos, de ese camino pecaminoso, y nos hemos convertido al Señor. O sea, ahora andamos en contra de los deseos de este mundo. Amén. Y no debemos olvidar que nosotros también estamos en el mismo cuerpo humano y tenemos que ser pacientes con aquellos que todavía no lo han podido lograr. Pero en cualquier momento, hermano, Dios va a hacer maravillas. En cualquier momento Dios va a cambiar a esa persona que tal vez a usted se le hace imposible. Hermano, tremendo. Hay una joven, una señora que ya está llegando a la edad madura, hermano, y pasa por acá, es indigente, hermano. Y en estos días estuvo en el culto acá, se sentó y escuchó la palabra. Hermano, ¿qué sabemos? ¿Qué milagro glorioso puede hacer la palabra con una persona que no haya tratado, no haya podido entender? Pero en cualquier momento el Espíritu de Dios va a hacer la obra. Por eso tenemos que ser pacientes, hermano. Tenemos que ser pacientes y no tratar de cambiar a las personas a la fuerza, a imponerles. No, hay que invitarlos al cambio, al nuevo nacimiento. Venid a mí, dijo el Señor, una invitación, los que estéis trabajados y cargados. Así nosotros debemos invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a venir al cambio para que con paciencia explicarles que el mundo no nos da nada valioso, que el mundo lo único que trae es tristeza, desconsuelo, desolación y muerte. Así que vamos a ser pacientes, hermano. La paciencia es el fruto, es uno de los frutos más gloriosos del Espíritu de Dios. Oído, está hablando el Señor. Si nosotros no ponemos en práctica esta palabra, hermano, nosotros vamos a salir afectados, vamos a salir siendo perdedores. ¿Por qué? Porque el Señor no se goza con los desobedientes, sino con los que estamos ahí atentos, escuchando la voz de Dios, hermano, escuchando esa palabra que nos anima a cambiar y que nos da esa fuerza y ese poder para dar un buen testimonio, para que vean los amigos y nuestros familiares que ahora somos nuevos en Cristo, como lo dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no podemos ser impacientes, hermano. Si el Espíritu de Dios está en tu vida, hermano, pídele que moldee tu carácter. Qué bonita canción que cantaba hoy la hermana. Jesús, haz mi carácter. Amén. Haz mi carácter. Yo quiero ser como el tuyo, hermano. ¿Sabe quién nos dio ejemplo de paciencia? El Señor Jesucristo. Así que, hermano, tenemos que estar atentos para imitar ese ejemplo bueno y maravilloso que nos da el Señor. Hermano, ser pacientes. Paciente con las personas que a veces nos sacan del quicio, ¿cierto? Dicen aquí en mi país, nos sacan de quicio, nos mueven, hermano, pero no podemos dejarnos mover. Tenemos que ser pacientes porque el Espíritu de Dios es el que nos da esa sabiduría para ser pacientes. Amén. Así que, qué bendición. He predicado la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar por los enfermos. Hay un hermano que el día de hoy creo que fue intervenido, el hermano Daniel, y por eso no está él aquí, no está la hermana Aura, no está el hermano Mario, que son sus padres. Hermanos, vamos a orar para que el Señor sea obrando en la vida de ellos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy presentamos nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, hoy presentamos nuestro carácter delante de ti. Perdónanos, Señor, cuando hemos actuado mal, porque hemos dejado explotar nuestro carácter. Que nuestro carácter nos domine y nos lleve
hacia pecar. Oh Dios, ten misericordia, perdónanos. Señor Jesús, ayúdanos en nuestro carácter, moldea nuestro carácter. Señor, enséñanos a disfrutar de ese don, de ese fruto glorioso del Espíritu Santo que se llama la paciencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo presento las personas que están ahí a través de las redes sociales. Bendíceles, Señor, cada persona que está oyendo, los que están ahí conectados. Espíritu de Dios, si hay enfermos, por tu santa misericordia, sana a los enfermos, salva las almas, sana a los enfermos. Señor, que tu palabra haga milagros y maravillas. En el nombre de Jesús de Nazaret, presentamos la vida y el hogar de tu siervo Mario, tu sierva Aura, tu siervo Daniel, que fue intervenido hoy. Señor, que tu presencia esté con ellos. Señor, dale paciencia, ese fruto glorioso del Espíritu Santo a tu siervo Daniel. Ayúdalo, Señor, en medio de ese proceso, de esa enfermedad. Señor, que él pueda depender de ti. Oro por todos los enfermos. Te suplico, Señor, que donde haya un hogar, donde haya una persona enferma, Señor, en los hogares que nos van a oír en diferido, Señor, que tu palabra, Señor, sea llevando salud. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor.